Hola, bienvenidos al estudio virtual de la Casa Hoffman. Yo soy Gabriel Machado y voy a estar aquí en esta charla de los diálogos y movimiento, que es una de las tantas acciones que la Casa Hoffman está haciendo durante la pandemia con acciones virtuales en este espacio que es muy importante para nosotras en la ciudad, que es la Casa Hoffman, un espacio de estudio de la danza, del cuerpo y que está ahí se reinventando para seguir creando y pensando los modos de hacer danza, de crear y de fortalecer las estructuras de los artistas de la danza en Curitiba, en Brasil. Y yo soy siempre muy feliz de estar aquí en este espacio, que es también mi casa. Y hoy más feliz ainda que voy a recibir una artista muy querida en este espacio, como recibir en mi casa. Y entonces, más una vez, bienvenidos todos. Primero de todo, voy a decir que en esta charla vamos a tener una lengua especial que se llama portuñol, o la lengua de futuro. Pero vamos a tener también subtítulos aquí para que todos estén con nosotras. Voy a empezar presentando a mi invitada y después la idea es que vamos a charlar un poco de nuestros modos de crear, de ser artista, etc. en Brasil, Latinoamérica, en el mundo y también en otros mundos posibles e imposibles. Entonces, quiero presentarles a Jimena García Blasha. Voy a abrir aquí para presentar mi invitada, que es artista, gestora en danza, vive y desarrolla su trabajo en Argentina, entre la ciudad de Buenos Aires y la localidad de Cortaderas, en la provincia de San Luis. Egresa de la Escuela Nacional de Danza y de la Escuela de Danza Contemporánea Arte 21. Es codirectora artística del Festival Internacional de Danza Emergente, FIDE, gestora y coordinadora del proyecto Café Miller Territorios y del programa Radar, ambos dedicados al desarrollo de contenidos para la danza. Codirige junto a Javier Margarejo el proyecto Vuelo, dedicado a la investigación del folclore y su contemporaneidad, y junto a Eloisa Jaramillo, el laboratorio La Infinita, dedicado a la creación desde una perspectiva feminista. Miembro del equipo curatorial del Festival Internacional de Videodanza de Buenos Aires. Participa y colabora con plataformas y proyectos nacionales e internacionales con el fin de generar producción de conocimiento y proyectos de circulación de contenido desde una perspectiva latinoamericana. Actualmente se encuentra trabajando junto a importantes gestores de Argentina y de la región en la plataforma de encuentro de gestores artistas EGA, que tiene por objetivo brindar un espacio de reflexión y debate en pos de la construcción de herramientas para la sistematización del trabajo de gestión de cara a la reconstrucción del sector en la post-pandemia. Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes y del Consejo Federal de la Cultura y actualmente tiene una beca de investigación otorgada por el Instituto Nacional de Teatro. Bueno, bienvenida. Ay, me perdí. Bienvenida, Jimena. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, cuánta formalidad. También puedo Ay, decir sí. para agregar al currículum o para agregar a la presentación que estoy muy agradecida de formar parte de este ciclo, porque uno de mis intereses más profundos que tengo en este momento es seguir creando conexiones entre artistas de Latinoamérica y seguir construyendo esta patria grande, ¿no? Que
que es esta Latinoamérica tan particular, tan dolida, pero también con mucha potencia. Así que, gracias. Hermoso. Bienvenida. Sí, creo que estamos en tiempo, siempre estuvimos, pero ahora más que nunca estamos juntas y pensamos de modos mismo de crear y de reconstruir mundos también, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar un tanto esta charla mismo en este interés de conexión, ¿no? De, de generar encuentros, de generar fuerzas, ¿no? Fuerzas para el mundo y para el arte. Que es para lo que trabajamos, ¿no? Todos los días. Yo a veces, como hay todavía algunos imaginarios del artista como un ser eh, como mágico y una cosa de inspiración, y en realidad cuando yo me pongo a pensar por qué hacemos lo que hacemos, en realidad lo hacemos para encontrarnos, para conocernos, para enamorarnos, para hacer familia, para preguntarnos sobre el mundo, ¿no? Como más que pensarnos en un lugar de magia o en un lugar especial, es como tratar de justamente a través de la creación, crear encuentros, básicamente. Sí, es más para hacer magia y brujería lo que para Exacto, hacer magia, ¿no? Para con esta exacto, aurea o esta cosa toda, pero exacto, un encuentro para hacer magia juntas, ¿no? exacto, sí, sí, Y sí. sí, Sí. y yo estaba pensando, cuando empezamos a hablar sobre este nuestro encuentro, yo hablé un tanto hablamos de esta cosa del artista etc., que creo que está muy junto con esto que dice, que es como de como sacar el artista de esta cosa como el genio, o no como estoy aquí solo creando una gran obra que va a quedar por muchas generaciones y no como más, pero como, como una... yo tengo repetido muchas veces de pensar el artista como una persona que también crea contextos, ¿no? Claro, Que crea espacios, de que abre espacios para lo sensible. exacto, sí. Sí, pienso que es como también empezar a traer a la discusión del presente el rol de los artistas o de los artistas como personas, ¿no? O sea, como personas que se dedican a eso, ¿no? A la creación de contextos para en tal caso desarrollar una creación o, o bueno, lo que sea, ¿no? Y también me parece que tiene que ver o está relacionado esta reconfiguración del artista, etcétera, con también la reconfiguración que tenemos como humanes en general, ¿no? Como que estamos reconfigurando nuestra idea de género, estamos reconfigurando nuestra idea de familia, estamos reconfigurando nuestra idea de sociedad, estamos reconfigurando nuestra relación con el planeta, estamos reconfigurando en todos los aspectos, digamos, de la vida, nos estamos reconfigurando. Y el arte, o el ámbito o el campo de las artes, también, porque es parte de la sociedad. Sí, no está Entonces, afuera, ¿no? Porque claro, a claro, veces las personas piensan como una cosa afuera, no, el arte está en el mundo, ¿no? exacto, Y es el mundo exacto. también. Exacto, y está en el mundo y habla sobre el mundo, y entonces también todas esas cuestiones como de binarismos, de pensar que el artista o es productor, o es artista o es gestor, no como esa cosa separada. Bueno, me parece que estamos todos no binarios los artistas, ¿no? Últimamente, como intentando salir de esas clasificaciones tan propias también de otro tiempo y de otro mercado, que no es el entorno en el que estamos trabajando. Entonces, esto del artista, etcétera, también tiene que ver con que ya no podemos delimitar, porque también estamos viviendo un momento de inclasificación, ¿no?
de necesidad de diversidad. Entonces, eso también tiene que ver con nuestras prácticas. Entonces, al momento en el que nuestra práctica de creación empieza a suceder también en nuestros espacios de programación, en nuestras ideas curatoriales, en nuestros, digamos, la creación ya no se suscribe solamente en la escena, sino que la práctica de mediación, lo performático, lo instalativo, el encuentro con las comunidades, ¿no? Como salir de la sala de ensayo para encontrarse con el mundo real. A partir de ahí es que empieza a aparecer esta situación también muy latinoamericana, también, de la elección de entender la gestión, la producción, la docencia, la investigación, la creación escénica, como un todo, ¿no? Como algo que es un todo y vamos pasando de una tarea a otra sin incompatibilidades, básicamente. O sea, como no entendiendo de que, bueno, ahora voy a bailar, bueno, ahora voy a dar clase, ¿no? Sino como que es toda nuestra práctica artística con esa amplitud multidimensional que nos permite estar en un lugar creativo más libre, que nos permite también estar en un lugar creativo que tiene más que ver con el momento actual, ¿no? De la humanidad, me parece. Sin tanta clasificación, sin tanto límite, ¿no? Sí, 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 y me instiga también como pensar que estamos siempre como acerca de estas palabras y de estos binarismos que están ahí, ¿no? Pero como que podemos también hacer como una ensalada de esto todo y trabajar con estas palabras como, ¿no? Sí, como todo junto mismo, ¿no? En cajitas, ¿no? Como, y, y, y para mí como el artista ETC, que es como esta posibilidad también, ¿no? De estar todo junto como político, estético, Exacto, naturaleza, cultura, no son cosas exacto, separadas, ¿no? Están cosas que están, que creamos como, exacto, y que no es solamente de un deseo teórico, pero también una urgencia de los cuerpos, ¿no? Que exacto, sí, exacto. Sí, es hasta te diría como un movimiento, ¿no? Es un movimiento el del artista, etcétera. O sí, sea, sí, es un clima de época que se convierte en un movimiento necesario de salir, de finalmente terminar, de quebrar con la idea modernista del artista en el cristal y ponerse a trabajar en el barro, decimos acá, en Nufango, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Como en la calle, en la rúa, como estar en la horizontalidad total del mundo, de lo que pasa en todas sus dimensiones, ¿no? Y esto que vos nombrás, el artista creador de contextos, es un activismo político, ¿no? Es directamente, es una militancia, una acción política directa, porque ya no es el rol del artista que denuncia o el rol del artista que toma temáticas para sus obras, sino que es el artista accionando sobre su contexto, ¿no? Accionando directamente, el artista o les artistas, o bueno, como los colectivos, los movimientos, pero siento que es eso, como un gran movimiento eh, artístico. Sí, Algo así. y de salir también de esta idea modernista de lo universal, Exacto. cómo, sí, vamos a crear en localidades y juntos vamos a crear una gran red. Y, Exacto, exacto. También creo que hay una cosa muy importante que está bueno, quizás que ahí se explica también el cariño y el amor que empieza a suscitarse con otros artistas, eh, que bueno, vos Gabriel lo entendés bien, porque es como que uno se va encontrando con otros artistas y va generando un lazo de afecto, que creo que tiene que ver con entender también la complementariedad
de nuestro trabajo, como salir finalmente de la idea, de la idea, de la idea de autoría, de la idea de la, ¿cómo se dice? De la musa, de la inspiración, de lo único, ¿no? Y entrar en una idea de lo colectivo, de lo colaborativo, de lo complementario, o sea, de la red como algo de que cuando me encuentro con otro artista hay una parte de mí que está ahí también, ¿no? Hay una parte de mi proyecto que se complementa con lo que el otro hace. Y como que eso también da tranquilidad, como que hay alguien que lo está haciendo, ¿no? Hay alguien más que está haciendo, y entonces lo estamos haciendo juntos. Y pareciera por momentos como una idea un poco naif, o a veces pareciera como una idea superficial, o de, bueno, como... Y para mí no, para mí tiene todo lo contrario, es un entramado muy importante que está como bajo, sosteniendo nuestra existencia de artistas, y que permite que entonces podamos también ser particulares en nuestras propuestas, ¿no? O sea, versus originales, ¿no? Como poder enfocarnos en nuestro trabajo porque sabemos que hay otro que también está haciendo y que se complementa con lo que yo hago. Entonces yo puedo enfocarme en esto, no necesito ser original, no necesito ser el mejor, no necesito eso, ¿no? Como que mi particularidad aparece con otros en esa red, en ese entramado. Y eso es muy Sí, lindo. muy lindo. Y que juntos no es ni más una cosa ni otra, y sí otras, ¿no? Exacto. Y sí, y yo pienso también que a veces parece como un poco, ay, solamente el encuentro, no importa lo que hacemos, pero no es eso, es como el encuentro mismo como una práctica radical, ¿no? De Exacto. afecto, de creación, de ahí cambiarse juntas para hacer arte también, ¿no? Y Exacto. sí, para hablar de cosas específicas también, Exacto. pero a hablar juntas, a hablar de un modo que, que sea como de las urgencias también y de todo que está como viviendo, ¿no? Que está más cerca de la vida, ¿no? Sí, El arte como una cosa muy cerca de la vida y no, finalmente. y no Finalmente. apartada, no está como, y sí. Sí, creo que eso que decís es muy cierto. Tenemos que defender mucho, me parece, como ante la sociedad neoliberal y ante los fascismos y las sociedades conservadoras. Tenemos que defender mucho el encuentro como práctica, porque pareciera bueno, es ese estigma, ¿no? Que siempre se le da al artista de que nosotros, que también lo hacemos nosotras, solo queremos estar de fiesta, solo queremos estar haciendo como, bueno, como si nuestra práctica de la conversación o del pensamiento colectivo y del encuentro fueran prácticas em, como superficiales, y no lo son, no lo son para nada, porque también nuestro trabajo surge a partir de ese encuentro. Y seguramente, para compartirle también a la audiencia, em, cada vez que nos encontramos y cada vez que estamos en un trabajo colectivo de verdad, salimos mejores. Y escribimos mejor, y danzamos mejor, y tenemos más ganas de pensar en cosas. Entonces, me parece que justamente la sociedad conservadora siempre se ha dedicado a banalizar y a superficializar nuestras prácticas de encuentro, como lo han hecho con las brujas, como lo han hecho con muchas otras cosas, ¿no? Con la fiesta como un lugar que se puede, o el carnaval o la fiesta, como lugares que se pueden prescindir, porque en realidad son momentos no productivos, ¿no? Eh, y bueno, no, son momentos de mucha producción. Así que Sí, vamos a tener que defenderlo mucho. sí, sí. Yo pienso también en los tantos de despliegues que se genera de un encuentro, ¿no? Piense Mm, ahora en nosotras que nos conocimos en el FIDICO, que es el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay,
y que fue como un encuentro de amor, ¿no? Sí, Y de conexión y de un espacio muy importante mismo ¿no? Para pensar modos de crear la danza y lo tanto que ya hicimos de este encuentro, ¿no? ¿Cuántos exacto. otros encuentros se generaron a partir de ahí y que sigue como existiendo en el mundo y haciendo como en todas las cuestiones, en el campo del arte, pero también en el campo de la política, en el campo de la Exacto. economía, porque no sabe de todo como estamos ahí generando de un encuentro de pocos días, ¿no? Como una semana, Sí. cómo es posible que esto como sigue levantando cuestiones, sigue generando otros encuentros, otras personas que van se conociendo por este único encuentro, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pensaba en todas las personas que conocí a través de conocerte, como Mari Paula, y a través de Mari Paula otras personas también. Digo, sí, es una cadena interminable, y eso que hubo pandemia. Si no hubiese habido pandemia, o sea, ya directamente era porque, bueno, hubo también encuentros posteriores que tuvimos que suspender por la pandemia, pero sí, es multiplicador. Encontrarse es multiplicador y siempre es una fuente de potenciales proyectos a futuro. Eh, Además de que hay que decirlo también que los artistas, etcétera, o quienes hacemos gestión, y pensamos la gestión como creación, es una droga. Uno no puede parar de pensar cómo entramar y cómo seguir tejiendo y con quién voy a encontrar a quién. Y el trabajo este también del celestinaje, no sé si eso de ser Cupido, ¿no? De como unir gente y que la gente se conozca y en lo posible se enamore, y esta cosa como de la referencia con el otro, ¿no? Como que es un poco una droga que Sí, tenemos. sí, yo soy un cupido loca porque Sí, quiero como estoy viendo alguna cosa que alguien está creando y estoy siempre como, ay, esta persona podría charlar con esta porque tiene como mucho que ver y estoy el tiempo todo haciendo esto porque y ya está, ¿no? Es mi modo de ser ya, como, exacto. Sí, 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 eh, me pasa lo mismo, que es un poco la práctica curatorial, ¿no? En estas prácticas de encuentro, como la que la práctica curatorial está todo el tiempo en el entramado, en dar sentido, o encontrar los sentidos de los discursos, ¿no? De la gente que está haciendo, de las personas que están haciendo. Sí, es hermoso. los cupidos del arte. Sí, Puede ser el nombre de un colectivo. sí, me Muy, encanta, me encanta. aquí yo diría muy cafona, no sé si cómo se diría en No, español, qué que es como escapona. muy brega, que es como Sí, muy... sí, ese, cursi, cursi, Sí, sí, pero lo escupido del arte. me encanta. Eh, y de ahí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Sí, Que es como para seguirnos hablando, que es como que esto todo del artista ETC, de los pensamientos de gestión, se configura mismo en las prácticas curatoriales del FIDE o de otras cosas, como que está pensando esto, que son como que este contexto todo está como localizado en un festival o en un momento, como que esto se encuentra en el FIDE, por ejemplo, está como con otras artistas, ¿no? Que también son artistas gestoras, es que están también, y que para mí tiene una cosa muy interesante, que es también estos artistas que también como están pensando un festival, pero también están con sus obras, también como, ¿sabe? No es más aquí el curador que está viendo las obras, sí. pero está ahí, ¿no? Entonces Mm, me gustaría escuchar un poco más sobre el artista ETC en este contexto. claro, en acción. Sí, Em,
Sí, nosotras, yo, bueno, trabajo en todos los proyectos que hago, trabajo con otras, siempre. Hay una necesidad, me parece como que la práctica del artista, etcétera, es colectiva, siempre. Aunque en algunos aspectos haya algunas cuestiones que por ahí uno puede hacer sola, en general hay una práctica colectiva, ¿no? De tomar decisiones, de pensar, del ejercicio también del pensamiento en conversación, ¿no? O sea, de mientras compartimos, vamos pensando y vamos ideando, o sea, no es algo que se le ocurre a alguien, sino como que es algo que hacemos en la práctica del compartir. Entonces, el FIDE y el EGA, también el encuentro de gestores, que bueno, viene como después quizás hablamos un poquito más, pero digamos en el FIDE o en los ámbitos de curaduría, lo más importante para mis compañeras y yo es generar la práctica del artista anfitrión, el artista que recibe, ¿no? El artista que genera un contexto y que durante el momento en el que se está produciendo, lo que practica es eso, el ser el anfitrión. Así con ese arte de las abuelas, de los abuelos, de las madres, de los padres, o sea, esa cuestión como de pensar el festival como una casa, pero no en un sentido de lo doméstico en relación a lo privado o a lo íntimo, sino en relación al cuidado, como que la práctica del cuidado, ¿no? Con el artista que viene, con el artista que está eh, compartiendo, entonces cómo generar que ese artista pueda compartir también con otros artistas y se sienta cómodo, como todo lo opuesto a la idea de la exhibición, de la exposición, sino más bien como esa práctica del cuidado, del compartir. Entonces, cuando estamos en ese código o en ese pensamiento, em, en donde también nos posicionamos, me parece, o por lo menos a mí me pasa así y a mis compañeras, que es como estamos creando una comunidad, temporal quizás, pero es como una práctica de la vida que quisiéramos. Entonces, con sus conflictividades, con sus cosas, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, pero es como una práctica de un entramado de comunidad. Entonces, para mí esa es la práctica curatorial más desafiante, como no tanto, siempre decimos, no es tanto la obra que se presenta, que sí, obviamente, porque la obra habla de sus artistas también y viceversa, ¿no? Pero no es tanto la obra, sino por qué y quién se presenta, ¿no? Y no en un sentido protagónico, ni de nombre propio, ¿no? Como, a ver, ¿cómo lo puedo decir en portugués? Como de protagonismo, sino de quién es esa persona, qué es lo que viene a compartir, por qué viene a compartir, ¿no? Entonces, poder observar el trabajo de lesotres, de los artistas, como eso, ver trabajar a los artistas y no que el artista me entretenga, me haga un producto que me sorprenda, que wow, qué de moda que está esto, vamos a venderlo, porque no como estar en una práctica mucho más horizontal de diálogo desde el curador y el artista para poder desde la curaduría hacerlo sentir parte, sacar lo mejor de ese artista para esa comunidad, generarle convivencia con otros artistas que por ahí puedan generar obras en el futuro. O sea, es realmente una tarea de tejido. Tejido, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. es eso, es estar en la artesanía de estar tejiendo una comunidad. Que esa es la parte como el rol artístico del asunto. Y después, bueno, también es estar un poco loco, ¿no? Porque cualquier práctica de creación de contexto en América Latina
bajo las circunstancias en las que trabajamos, es estar un poco mal de la cabeza porque es meterse en un problema gigante. Pero que tiene eso, ¿no? Como que de alguna manera es tomar los recursos que tenemos, tomar las acciones de financiamiento que hacemos, los entramados institucionales que hacemos, todo en función de crear comunidad, de ese tejido, de ese momento, ¿no? Y bueno, para mí es súper placentero porque aparte empiezo también, es muy satisfactorio el discurso que se genera colectivamente entre todos los artistas, gente que por ahí ni se conocía, ¿no? Y de repente hay un festival que habla de esa comunidad. Y bueno, cuando se logra es muy, muy hermoso. Sí, me parece que es también, no es olvidar de la obra, porque ella está No, ahí, pero es un entendimiento de la obra y todo lo que está involucrado, ¿no? Todo exacto, que está involucrado a esta obra que va a compartir, ¿no? exacto. Y qué, y qué es esto, estos espacios para mí siempre fue muy importante estar como pensando mis obras y las cosas que hago junto a dónde van a estar y cómo van a estar, como Exacto, pensar todo que hasta llegar a alguna cosa, bueno, esto aquí es que yo presento, pero hasta claro. llegar ahí es como una gran tela, ¿no? De muchas cosas. Aparte, cuánto más sentido tienen las obras eh, cuando conocemos eh, en un café, en una cerveza, viendo otra obra a los artistas, ¿no? ¿Qué más sentido tiene, o sea, qué sentido aumentado tienen las obras cuando vi una obra el día anterior de un compañero, veo mi obra y después veo otra obra, o sea, como en el complemento, ¿no? De todo, como que es, para mí tiene mucho sentido cuando comprendemos la colectividad de lo que hacemos, ¿no? Como el sentido colectivo de lo que estamos haciendo y podemos profundizar más allá del espectáculo, ¿no? Cuando podemos ir más allá del espectáculo. Y, y eso para mí es como vital para el arte de este tiempo, ¿no? Como salir de la idea de la exhibición y del espectáculo completamente, porque además hay una cosa importante también, que es que los artistas muchas veces, o bueno, quienes están creando, hacen obras, pero también hacen otras cosas, ¿no? Y entonces, quizás uno, bueno, ve la obra de Gabriel Mallado en un festival, pero después se entera que también es gestor y que también trabaja en un espacio y que también escribe y que también puedo leer sus escritos y entonces, como todo ese mundo que es un trabajo artístico, ¿no? Como todo el mundo que es, y no solamente como la obra. A mí me ha pasado muchas veces de conocer artistas que me encantan, que por ahí sus obras no me gustan tanto, pero ellos me parecen extraordinarios, ¿no? O sea, me gustan más conversar, me gusta cómo opinan sobre otros trabajos también, ¿no? Eso también es muy lindo en los festivales o los marcos de encuentro, o los teatros o las salas, cuando uno se encuentra con otros artistas y esos artistas hablan sobre las obras también, y esos pensamientos que se producen colectivamente sobre el trabajo de alguien, ¿no? Eh, que también son lugares de reflexión y lugares de sensibilidad muy profundos también, ¿no? Hablar sobre lo que hacen los otros. Que a mí me interesa también todas las otras cosas que estos artistas están haciendo, como Claro, lo que Rimena cocinó hoy. Bueno, exacto.
Yo estoy como la loca de los panes con la fermentación y creo que esto cambió mucho el modo como estoy creando, como el tiempo de lo, de hacer el pan, como está Claro. me dejando en otro tiempo de vida. Bueno, con la pandemia también y todas las otras cosas, pero esto en especial está como cambiando mucho el modo como estoy viviendo, creando y siendo artista. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, yo ahora que estoy grávida, Ah. noticia para Latinoamérica, también, ¿no? Felicidades. Como, bueno, gracias. No, pero también, ¿no? Como que las cosas, bueno, esto que hablábamos antes de la vida sucediendo y que no, uno no es artista solamente cuando está en la escena o solamente cuando, sino que todo es como cualquier otra, ¿no? Como un carpintero, como un maestro, como... Y entonces todas las cosas que hacemos empiezan a integrarse y a interferir. Entonces, claro, también esa idea de lo diverso, ¿no? Como que cuando hablamos, sobre todo en las sociedades conservadoras, como quieren que sea la brasileña o como quieren que sea la argentina, em, esta idea como de universalizar la imagen del artista, ¿no? Como que el artista es de una manera, ¿no? Borrando todas sus particularidades. Y es como decís, a mí me encanta como escuchar también qué es lo que hace el creador, esto, ¿no? Del pan y relacionarlo, y ahora cómo me está pasando a mí también con esta situación de la gestación, y entonces empiezo a pensar como, ah, pero ¿para quién? Y empieza todo como a ponerse mucho más interesante que hablar de danza, ¿no? Sí, y cambiar también las temporalidades, ¿no? Sí, Como sí, sí, sí. no es cambiar esto también y pensar que podemos también crear otros tiempos, ¿no? Exacto, exacto, sí, Como sí, sí. de entender esto. Y esto para mí parece muy urgente también. Mm, Pensarmos otros tiempos para vivir, porque no, y esto no es una cosa a favor de otra, pero pensar mismo cuál es el tiempo de ahora, cuál es el tiempo y en qué modo de vida quiero seguir criando, ¿no? exacto, sí, sí. Bueno, es creo que es como la cinchada, la lucha que estamos ahora, ¿no? Como em, no podemos hacer como que todo vuelve a ser como siempre, ¿no? Como que creo que si bien todo estaba en crisis antes de la pandemia como que enfatiza o pone de manifiesto que hay paradigmas que tenemos que reflexionar porque evidentemente esta idea de la superproducción, del aceleramiento, de lo efímero, no va más. Y esto que vos decís del pan, ¿no? Como uno ve cuando hay un cuidado, un trabajo, y cómo eso tiene que tener su tiempo y va creciendo y se vuelve a amasar y vuelve a crecer. Y como los tiempos también, yo vivo en un lugar, yo vivo en la montaña, y también los tiempos de la naturaleza, ¿no? Como el tiempo de que todo muere y de repente empieza a brotar y necesita como restablecerse, y de repente un árbol muere y hay otro abajo. Bueno, no sé, como los tiempos esta convivencia de muchos tiempos y de tratar de no homogeneizar o hegemonizar el uso del tiempo y de la productividad, ¿no? Eh, Ahí Sí, tenemos un... y no solamente de los seres humanos, pero de los seres no humanos también, ¿no? Exacto, Estar como que, estar creando junto a estos otros seres también, estos otros organismos que están ahí y que exacto. tienen su tiempo, tienen su modo de estar en el mundo y, y que, y que es urgente que mirarnos para esto también, para intentarnos sobrevivir.
Sí. ¿no? Porque sobrevivir en esto y en esta ruina que los humanos están dejando, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, creo que si antes de la pandemia el temón, no sé si en Brasil, en portugués se dice temón, pero como el tema gigante era la cuestión como es la cuestión de la diversidad, de los cuerpos, de la monstruosidad, de la animalidad y tal, creo que ahora es el de aceptar la convivencia con los demás seres, los seres vivos, los objetos, como toda esa convivencia de entender el mundo como sacar el centro del humano, ¿no? Sí, Sacar, sí, y poder como estar en un estado de convivencia y reconstrucción eh, en una forma más pacífica y más tolerante y también mucho más en pie de lucha, ¿no? Como que tenemos que estar también ahí porque se vienen las derechas en el mundo muy fuerte y como retrocesos que ya no estamos dispuestos, me parece, o dispuestas a aceptar. Entonces, también en ese sentido creo que por un lado hay un avance hacia un lugar más evolucionado en relación a salir del centro el humano o la humanidad, y por otro lado hay que seguir estando en un lugar de pelear y de luchar por cosas que creíamos que ya estaban y que vemos que no. Y que es necesario y se hace ya insoportable aguantar eh, ciertos retrocesos, ¿no? Como que ya no se puede aguantar que una mujer tenga que taparse toda para poder vivir, no podemos aguantar que alguien decida con quién quiero tener sexo o no, no podemos aguantar que haya clase social, ya es como cosas inaguantables que, pero bueno, tenemos que seguir ahí, bueno, peleando. Y cuando hablo de briga, no estoy hablando solamente de la dimensión negativa de la pelea, ¿no? Sino también de la dimensión positiva de la pelea, que es también el goce, el disfrute, el darnos tiempo, volviendo a lo del tiempo, darnos tiempo para el pan, darnos el tiempo para esta charla, para esta conversación. Eso también es luchar, ¿no? sí, Con sí. aquello. Eh, Antes hablaste sobre, cuando estábamos hablando de los festivales y la curaduría, Sí. hablaste de una cosa que, que, que es como, ni siempre es fácil. Cuando estamos hablando de el encuentro, el cuidado, el colectivo, parece que es que necesita siempre ser un espacio como muy tranquilo, donde no hay pelea, donde todos están, ¿sabe? Y no es esto, es justamente No, el contrario, que es como exacto, abrir un espacio para la contradicción, para exacto. que las cosas sean sin que los temas pueden estar en embate, se dice. Sí, 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 sí. Y, Enfrentados o sí, 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 porque es también esto como un modo de estar en colectivo, ¿no? Como exacto. puede ser también, y tenemos, porque vamos a ir, estar de lugares diferentes, de modos de pensar y de criar diferentes, entonces sí, es posible que va a haber pelea, pero es este espacio también que tenemos que crear, Se ¿no? necesita, se necesita, se necesita mucho y también creo claro, creo que lo importante es no romantizar la idea del encuentro y de lo colectivo, entender que tiene todas sus contradicciones, pero que es hermosa esa contradicción y que lo que sí creo que está bueno compartir es que en general, no siempre, pero en general, en los encuentros en los que participo, en diversos contextos como Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina,
lugares muy diferentes también entre sí, aunque exista el enfrentamiento, aunque existan las diferencias sociales, aunque existan las diferencias ideológicas y todo eso se ponga en manifiesto, siempre el encuentro tiene un balance positivo. Siempre. O sea, nunca pasa que, no, bueno, pero entonces como, no, no, no. Siempre creo que la fórmula del encuentro, la fórmula de trabajar el cupido, la forma de trabajar el anfitrionismo, la forma de trabajar el intentar el encuentro con los otros, o sea, estar disponible para enfrentarse, para discutir, para pensar, siempre hay saldo positivo. Sí, para cambiarse también, ¿no? Que no es Sí, solamente una pelea para que, ay, es también para pensar, bueno, si Jimena dime que lo que hablé es una tontería, voy a pensar sobre esto, ¿no? claro. O Sí, voy, sí, y, y, y está ahí también como, sí. y, Sí, aparecen los mismos terrenos de disputa que aparecen en cualquier parte y que sí, uno va cambiando también con el encuentro con los otros, con las discusiones. Sí, claro, claro. Bueno, en nuestro ámbito o en el mío, ¿no? De la danza, vos sos un poco más amplio que yo. Em, pero en el universo donde me manejo hay disputas desde siempre, ¿no? Como en relación al mercado, bueno, todo esto que hablábamos del curador que elige y esas tensiones también entre América Latina y Europa y las tensiones ideológicas que existen y cómo convivimos también en esos espacios y eso aparece todo el tiempo, ¿no? Como muchas veces, eh, eh, y bueno, lo que pasa es que en estos contextos que creamos los artistas, etcétera, es posible una reflexión en relación a eso. Es posible convivir con eso y es posible como afectarse, ¿no? De una manera positiva, porque a mí me ha pasado de estar mismo en el FITCU o estar en festivales muy de ese tipo y que haya algunos artistas como evaluando el proyecto del otro, ¿no? Como, esto, sí, como el snob. Sin embargo, el saldo siempre es positivo. O sea, no negamos que eso ocurra, pero generalmente lo que prevalece, lo que gana, lo que nos llevamos de ese lugar, incluso esas personas, siempre es algo positivo para mí. Como un cambio, un lugar de apertura, un corrimiento hacia lugares más abiertos de pensamiento. Pero bueno, claro, siempre sin negar que existe, ¿no? Lo otro. Sí, y es una investigación también, ¿no? Una Exacto, investigación del encuentro, de una investigación exacto, de la pelea, ¿no? No una exacto. investigación no, es una investigación, es como Sí, sí. Es un una investigación ejercicio. sobre la performance de la vida. Sí, 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 sí. creo que si pensamos en el artista ETC para sacar el artista de esta idea de genio, podemos también pensar un humanos de ETC, ¿no? Exacto. Precisamos sacar los humanos de este centro que crearon para sí mismos, que ya Que no vimos funciona. que no funciona. No, no, exacto, sí. Me gusta eso, ¿eh? Humane etc. Sí, qué lindo. Sí, me quedo como pensando también en la necesidad urgente. También me estoy acordando de tu obra, de Mil Besos, em, y como la necesidad urgente que tenemos como de descentralizarnos, ¿no? De poder como realmente descansar en una construcción más con otros, ¿no? Entonces, con las conflictividades que tenga, no importa. Pero como estar Sí. en un lugar mucho más, sí, sí, como más pequeño, escalar, ¿no? Como escalarse un poco más.
A mí me pasa, por momentos yo vivo, insisto, en la montaña, que fue una decisión muy hermosa que tomé en mi vida, por suerte, y me pasa que hay veces que estoy en la oficina acá, que tengo un parque impresionante, veo todo el bosque, ¿no? Pero a veces estoy en la oficina así en la computadora, ¿no? Como ta, 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 y de repente el solo hecho de salir y ver la montaña gigante, digo, ah, bueno, no es tan importante lo que yo haga. Sí, el mundo sigue, ¿no? El mundo Exacto. sigue, sigue, está Exacto. como... Sí, eh, sí, 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 sí. sí, Entonces no es tan importante. Y eso me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo. Y no solamente con los parámetros de la naturaleza y de los tamaños, sino como vos decías, en los tiempos del pan, en los tiempos del árbol, en los tiempos de una gestación, en conocer todo. O sea, hay que empezar como a escalar las cosas de otra manera, porque, bueno, si no, ya sabemos a dónde termina. sí, sí, ya sabemos que donde termine que no funciona, ¿no? No, Como no, está, sí, no. y humanos etc, humanos etc. Así se puede llamar la conversa. Sí, sí, podemos seguir con y pensar un poco más sobre esto, porque Mm, es un mundo muy posible, ¿no? sí, Bueno, me gustaría escuchar un poquito más también de Lega, porque también creo que está involucrado en este todo lo que estamos hablando y que creo sí. que Princesa Ricardo Marinelli está, siempre dice que, porque aquí nos, creo que ahí también, pero aquí están siempre hablando del nuevo normal, Ah, y sí, como de post pandemia, y Princesa decía, no quiero nuevo, no quiero normal, quiero que el normal se explota, ¿no? Y claro. creo que esta también es una cosa para pensarmos de todo este tiempo de pandemia, ¿no? Que el normal, bueno, podemos Mm, explotar, ¿no? claro. Y creo que puede estar ahí involucrado también en los modos de pensar el Lega y este lugar de producción post pandemia o mismo durante pandemia, ¿no? Porque seguimos. Exacto, y vamos a seguir. Sí, creo que esto es importantísimo, esto que dice Princesa, que siempre tan sabia. Em, Como de esto, bueno, a nosotras nos empezó a pasar dentro del colectivo de gestoras que trabajamos juntas o que quizás compartimos también espacios de brujerías de la danza. Eh, digamos que de alguna manera existe todo un discurso, ¿no? De volver, ¿no? O de la nueva normalidad y de volver a lo que, o sea, esa especie de nostalgia sobre un pasado que ya no existe porque la pandemia no nos permite. Y la verdad que sincerándonos, yo no quiero volver a como era. O sea, como era no estaba bien. Eh, digamos, era lo que estamos acostumbradas y bueno, era el mundo que veníamos trayendo, pero si hay que reconstruirnos, vamos a reconstruir lo mismo. Eh, no tiene sentido. Sino que, bueno, si ya que se derrumba, bueno, quizás hay una posibilidad de discusión, qué es lo que vamos a construir, ¿no? Allí. Después, bueno, a lo largo del tiempo de la pandemia nos fuimos dando cuenta que en realidad no se detuvo nada, ¿no? O sea, todo lo malo siguió, la hiperproducción, el capitalismo salvaje, la destrucción, bueno, todo sigue, y que en realidad lo que paró fueron nuestras cotidianidad, nuestra normalidad, y todo se cubrió de un baño de muerte, ¿no? De miedo, de muerte, como que entonces el hecho de querer todo el tiempo volver a una normalidad creo que abona o que ayuda a la política conservadora y de derecha para poder seguir instaurando el miedo
la muerte, ¿no? Como herramienta de control. Entonces, sin saber todo eso, pero sí como intuitivamente en un lugar de yo no quiero volver a ningún lado, aprovechemos este momento para plantear otras lógicas, fue que surgió también en encuentro de gestores artistas, ¿no? Como la necesidad de primero poner en importancia, de alguna manera relevancia, esta figura del artista gestor, como un artista que crea, que gestiona y que es activista, ¿no? En sus contextos. Como la danza, en este caso es sobre danza, pero bueno, también es danza en un sentido expandido, ¿no? Bueno, la danza hay que decir también que es uno de los lenguajes artísticos que más se abre a un pensamiento expandido sobre sí misma, ¿no? O sea, es bastante diversa la danza, las danzas, ¿no? O el universo de las danzas. Entonces, desde ese lugar expandido, como bueno, pensar una estrategia también para poder incidir sobre los contextos en un continente como el nuestro, en donde toda la gestión y todo el campo laboral del arte, sobre todo el de la danza, es completamente vulnerable, ¿no? Tengo algunas colegas que dicen, la danza es mujer, ¿no? Y es disidencia, ¿no? Es un ámbito de mujeres y de disidencias, entonces siempre es un ámbito en el que tiene menos dinero, es un ámbito que esté súper machista, es un ámbito donde, bueno, muy restringido, elitista, en su organización, ¿no? Que venimos heredando. Entonces, detener el mundo un poco y sentarnos a pensar cuáles son las estrategias que venimos generando quienes pensamos el campo de la danza en un sentido expandido, no solamente en su producción de lenguaje, sino también en sus modos de producir y modos de relacionamiento, bueno, sentimos la necesidad en un momento también de crisis del sector, en donde casi todas nosotras nos quedamos sin trabajo, perdimos, bueno, mucho dinero y bueno, tuvimos que reconfigurar, digamos, todo nuestro trabajo. Dentro de ese marco también dar contención en un sentido de lo humano, pero también, o del compañerismo, pero también eh, encontrarnos a pensar alternativas, a pensar de alguna manera, a tomar las riendas de la construcción de ese mundo, ¿no? De este mundo pandémico. Porque también hay algo importante, ¿no? Como que la pandemia no es algo que va a pasar, ni algo que, incluso cuando pase, no es que la danza no está ocurriendo o la gestión no está ocurriendo, la gestión y la danza siguen sucediendo en pandemia también, entonces es como, ¿por qué voy a esperar a que termine algo como para seguir haciendo? Porque ¿qué sentido tiene también ahora, después de esta pandemia, hacer como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿Qué sentido tiene un artista o una gestión haciendo un festival como si nada hubiese pasado? Cuando estamos hablando de millones de muertos, de millones de familias destruidas, de pobreza, o sea, estamos hablando de un mundo que ya no puede ser nunca aquel que era, entonces, también qué sentido tiene. Y bueno, y lo que ha ocurrido es que ha tenido como, evidentemente era algo que estaba un poco pendiente, también esta cuestión como de darle importancia o darle espacio al pensamiento de la gestión en danza, de vernos, también la virtualización de la vida en la dimensión positiva generó posibilidades de encuentro que no habíamos concebido de otra manera antes, ¿no? La posibilidad de hacer reuniones realmente, digamos, a diferencia de Brasil, Argentina es un país muy central en la ciudad capital, entonces no tenemos esa red de ciudades o esa red de recursos desparramada en el territorio, entonces siempre las decisiones o las cosas pasan, la información pasa por un punto central, ¿no? Entonces la pandemia lo que generó fue la posibilidad de horizontalizar ese mapa, ¿no? O sea, de poder
generar un territorio compartido muchísimo más horizontal, y de empezar, porque es un comienzo obviamente, a entender el territorio de Latinoamérica también un poco más estratégicamente, que solamente, bueno, quiero ir a Bolivia porque quiero viajar con mi obra y esa cosa, ¿no? Sino empezar a entender un entramado un poco más político en relación a la gestión en danza, ¿no? Entonces, como curiosidades, hicimos, dentro de Lega hicimos ejercicios de mapeo, ejercicios de encuentros de conversación, ejercicios de glosarios, diccionarios, ¿no? De empezar a revisar las palabras que usamos para comunicarnos. Bueno, y una serie, digamos, de trabajo colaborativo para justamente como no solamente cuestionar cómo hacemos gestión, sino poner en valor lo que se ha hecho y hacia dónde queremos ir, ¿no? Un poco es ese es el contexto, digamos, de Lega, que está ahora culminando su primera etapa, y que ojalá que siga. Ojalá. Sí, y que tiene, para mí me interesa mucho esto, que es pensar también, tenemos sí muchas críticas a la virtualidad y a todo esto que estamos, pero tenemos que ver también que algunas cosas son un poco más accesibles, ¿no? Que están así como aprovechar de esto, que aquí también, como creo que también tenemos como todo muy, muy centrado en las capitales y los accesos a la cultura y a lo que se produce de arte, en verdad que es muy de las grandes ciudades, ¿no? Ujú. Y con las acciones virtuales es posible un poco más como estar en otros espacios, ver lo que las Eso, otras ciudades están haciendo también y cómo exacto. crear estos espacios y que, bueno, quizá sirva para reconstruir este otro mundo también de un modo un poco menos central y menos Exacto. y más periférico también, ¿no? Como, eh, Pienso que también el rechazo, voy a decir algo fuerte, yo creo que el rechazo a la virtualidad es una postura muy conservadora. Para mí, la trampa está en pensar la virtualidad como un reemplazo de lo presencial. Pienso que más bien hay que pensar la virtualidad en complementariedad, o sea, de manera complementaria con la virtualidad, y que es una herramienta espectacular para esto mismo que estás planteando, conocer a los otros, plantear nuevos territorios, que no son los territorios que plantea el poder, son territorios alternativos. Bueno, yo no podría estar en Casa Hoffman ahora. Em, pero bueno, más allá de eso, que podríamos generarlo, bueno, eventualmente, ¿no? Pero que también vos, o sea, nosotros somos personas que tenemos un lugar dentro de la gestión, ¿no? Entonces, un lugar dentro del arte que también tenemos que hacernos cargo, que es un lugar privilegiado, que nos permite la posibilidad de que en algún momento yo pueda viajar a Curitiba y estar ahí en Casa Hoffman, pero no es la realidad del arte de nuestros países. Entonces, en la realidad de nuestros países es más otra, que tiene que ver con justamente no acceder a los recursos, no acceder a la información, no poder desarrollar en la mayoría. Entonces la virtualidad permite un conocimiento y que circule la palabra y poder escuchar la voz de otros territorios hablando, que no son los territorios del privilegio de la ciudad, sino que son los territorios por ahí más lo que se llaman periféricos, y creo que la virtualidad en eso cumple una función muy importante. Yo hace más o menos un mes atrás tomé una clase con André Lepecki, en el que estábamos, que da una clase en el contexto de Argentina,
en el que estábamos personas de 24 provincias. O sea, yo estaba discutiendo por primera vez en mi vida con personas de Formosa, de Neuquén, de Mendoza, o sea, personas que realmente viven en un contexto completamente diferente al mío, que tienen una percepción de lo que es la danza, la gestión y todo completamente diferente, y completamente diferente al Lepeki, que también es una figura central, ¿no? Y entonces, de repente, claro, la conversación tuvo una dimensión de mixtura de la voz y escuchar las voces, los diferentes modos de hablar. Eso son sutilezas, pero son para mí ejercicios muy ricos que creo que son el futuro para mí, ¿no? Como si hablamos de diversidad, esa es la diversidad en serio, ¿no? Los territorios hablando. Con todos sus acentos, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Y creo que eso, creo que hay que salir, es como muy ahí el límite, ¿no? Pero creo que el discurso más conservador y más de derecha en nuestro continente está tomando lugares muy límite con la parte, digamos, liberal, por decir así. Y entonces empieza con el discurso de que la virtualidad no, que no sé qué, que es horrible, que basta, que estamos cansados, que no sé qué. Y yo creo que es una trampa. Es una trampa porque nos está cortando una posibilidad de construir algo que es completamente antihegemónico. Y además pienso que Internet es un lugar que hay que disputar. Y es un lugar que construye sentido, que genera imaginarios y que entonces tenemos que disputarlo y estar presentes ahí también. Sí, Haciendo. y disputar la información también, ¿no? Exacto. Porque es esto, así como creo que mucho lo que estamos viviendo en Brasil Mm, fue como, es necesario que también la izquierda y todo piense también como cómo llegar a la información, ¿no? Porque la exacto. derecha aprendió, como, Exacto. ¿sabes? Entonces, para mí, y la Internet es este espacio, ¿no? de, Exacto. de, de generar información y de conocer también lo que puede. Creo que tiene que ver también con tomar las técnicas, ¿no? Tomar las técnicas, las tecnologías y tomar las cosas para sí, para que no sean como exactamente como para qué, cómo fueron criadas, ¿no? Más Exacto. para hacer de ellas otras posibilidades de vida, otras posibilidades de otros tipos de tecnologías, de visiones, de mundos, de Exacto. Sí, como sí. tomar las tecnologías, y esto está también en el virtual, no solo, porque ¿no? Como las técnicas, la tecnología está en todo, pero tomar Exacto. el virtual también para nosotras, para Es un como mundo más. disfrutar este espacio. Exacto, es un mundo más en el que estar, no es un reemplazo, porque también me parece que ahí es donde empieza a pasar que, no, pero no, es que no es un reemplazo, es un otro lugar. Si un artista hace una performance digital en Zoom, es una performance digital en Zoom, no es el reemplazo de un escenario en vivo, digamos. O sea, es otro formato, ¿no? Como que también empezar como a darse cuenta de que en realidad hay que intentar no clasificar más y no sustituir, sino complementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, el EGA sucedió totalmente en la virtualidad durante 1 año y medio, y es muy loco porque, claro, al principio, obviamente, con ese mismo prejuicio, ¿no? Decir, bueno, no va a ser lo mismo. Y la realidad es que en este 1 año y medio de desarrollo de Lega, yo he hecho colegas nuevas, ya estoy trabajando con muchas de ellas, haciendo proyectos, obviamente esperando el día de poder abrazarnos, porque con muchas de ellas ya nos queremos y hemos logrado un montón de cosas. Bueno, de conocernos personalmente, obviamente que va a sumar una otra cuestión, pero hemos logrado un montón de cosas que si nos hubiésemos quedado en el discurso conservador de la virtualidad no sirve, o la virtualidad no, o no es lo mismo, entonces no.
bueno, no es lo mismo, es una otra herramienta que para generar encuentros y para generar gestión es una herramienta muy valiosa, que además no es nueva tampoco en la danza, porque en la danza, la Red Sudamericana de Danza, que fue una de las, que no existe más, pero que en su momento fue uno de los movimientos políticos más importantes en relación a danza en nuestro continente, eh, uno de los proyectos más importantes en gestión, que todavía venimos heredando cosas positivas de ese proyecto, se gestó en la virtualidad. En la virtualidad de ese momento, ¿no? En el Messenger, en las cadenas de mails, bueno, en una virtualidad, pero fue posible por eso, porque existía la herramienta de la internet y la virtualidad. También todos los proyectos como el FIDE, como Danza al Borde, como el FIDCU, incluso la Bienal de Danza de San Pablo y todos los festivales que llevamos adelante en Latinoamérica, en el mundo, con mayor o menores recursos, usa la virtualidad como eje principal para poder gestionar. O sea, yo he tenido reuniones Skype con personas, con artistas, con gestores, con programadores, con políticos, con personas que dan fondos desde hace años. Entonces, también me parece como que legitimar esa herramienta como una herramienta que ahora se hizo más popular, entonces más personas pueden acceder también a, a que podemos hacer reuniones por acá, podemos decidir cosas por Zoom y tienen validez, ¿no? Eso es una herramienta muy importante para la gestión del arte en general, para cualquier campo, pero bueno, este que nos convoca aquí, la gestión de danza y la gestión independiente en general, como que es una herramienta valiosísima, porque además, si se puede juntar el Congreso, en Argentina el Congreso de la Nación ha deliberado por Zoom durante meses y votado leyes. Entonces, si el Congreso puede votar leyes por Zoom, nosotros podemos generar encuentros de acuerdos políticos trans, o sea, también. Entonces, es muy importante la herramienta. Así que sí, yo soy defensora total de los formatos híbridos de las cosas. Además de que, para terminar, ¿no? Pero además de que he visto cosas muy interesantes en este tiempo de pandemia, de artistas que nunca hubiese conocido, si no me hubiese brindado a la posibilidad de lo digital como un modo de intercambiar, ¿no? Sí, es muy precioso y creo que estoy ahí porque para mí fue como muy fuerte porque yo estaba ahí como criando con las tecnologías, con el video hace tiempo, pero cuando llegamos aquí fue como no era un mundo nuevo, pero era. Claro, ¿Sabe? Como, bueno, estamos todos aquí y ahora, como, y claro. quedé como, y estoy a veces diciendo, ay, estoy cansada, porque como paso mucho tiempo aquí, como estoy aquí, como, ay, estoy cansada, pero a veces pienso, bueno, necesitamos seguir hablando de este espacio para no perdernos, como sabe, como Exacto, para que siga existiendo esta posibilidad, porque logremos crear cosas aquí. Como exacto. saben, logramos, entonces vamos a estar aquí y vamos a Sí. expandir y también crear a partir de ello, porque Exacto, exacto. Además del ahorro en muchos aspectos también, ¿no? Bueno, a mí también me pasa que ahora, bueno, estamos en el otro extremo de todo a través de la pantalla, entonces es muy difícil, pero si pensamos en un futuro híbrido o en un presente híbrido, si pensamos como que hay cosas que se pueden complementar, yo por ejemplo en este año y medio me hice 2 diplomaturas que no hubiese podido hacerlas nunca de manera presencial. Las pude hacer porque las puedo hacer en mi casa, en mi tiempo que le puedo destinar a eso. Y eso si lo llevamos a todos los aspectos de la vida, la universidad, por ejemplo, mixta, híbrida, sería espectacular porque hay algunas asignaturas que realmente no necesitan de presencialidad y se podrían resolver.
Hay personas que no pueden acceder a estudiar porque justamente tienen que trasladarse muchos kilómetros, entonces la virtualidad les resuelve. O sea, digamos, es una herramienta que combinada con, o para generar encuentro, es una herramienta espectacular. Digo, para volver al principio. Sí, sí, y es esto, para mí es esto, como, y me encanta mucho pensar que tenemos que nombrar como este espacio y no como hay una substitución de aquello, como estamos ahora en el estudio virtual de la Casa Hoffman y este es nuestro Exacto, espacio, ¿no? Nosotras exacto. en la selvática empezamos a llamar todo que estamos haciendo en la red de selva digital Me y encanta. y era como esto, nombraron otro espacio. Oh, No, no, no es la casa selvática, no es la selvática, pero es la selva digital. me Este es encanta. el espacio ahora, ¿no? Claro, Y sí, 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 sí. Sí, 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 eso, son lugares diferentes, pero son lugares a habitar y a disputar. Si no estamos nosotros va a estar otra cosa. Y la otra cosa son los recomendadores, las empresas recomendadoras, ¿no? Como Google, eh, legitimando qué está bien y qué está mal, qué es importante y qué no, qué noticia voy a ver y qué no. Entonces es importante también que yo pueda, desde Argentina, por ejemplo, ver la selva digital. Es importante, es un contenido importante que no existe si no. sí, Entonces, el vamos a por FIDIT, esto. el FIDIT también fue como muy especial, ¿no? También conocí como artistas de ahí, de Argentina, y de ver como todo el modo de pensar este campo más expandido de la danza, pero de este encuentro. Claro que me gustaría mucho estar en Buenos Aires, estar junto con todas, Sí, pero fue también un espacio muy importante y además en el inicio de la pandemia que estamos como todos como para dónde vamos, qué vamos a hacer, ¿no? sí, Entonces creo sí, que es importante que seguimos abrazados a este espacio. exacto. Fue bueno un poco eso de lo que planteaba el festival, otro otro modo de encontrarnos, ¿no? Como otro lugar. Fue un momento también en donde se necesitaba dejar de suspender y tratar de hacer algo, ¿no? Como de algo que para encontrarnos, como donde también las obras pasaran a un plano más secundario y poder como estar en un lugar más de la reflexión y de la contención, ¿no? Como que fue muy lindo, para mí fue bastante un hit. Fue como un hit salido no de la originalidad ni de las ideas, sino salido de las ganas de generar un espacio entre medio de tanta incertidumbre, todos, ¿no? Porque lo hicimos entre todos los artistas, todo el mundo colaboró, digamos, para que podamos generar un encuentro igual, ¿no? Y la reflexión que vos decís, porque la verdad que todos los artistas también hicieron reflexiones sobre el momento, sobre lo que qué hacer con el trabajo, bueno, en fin, todo eso que pasó. Yo hasta me quedé borracha con Facundo Sí, ese encuentro y tal. maravilloso. Porque creo Sí. que fue como toda la experiencia del festival. No, En un festival la experiencia de quedar borracho es muy importante. es muy importante. O sea, en algún momento hay que emborracharse y en ese FIDE virtual sucedió, sucedió. Además un encuentro divino porque logramos, porque los dos estaban, él estaba tomando mate, creo, ¿no? No me Facundo. recuerdo. Bueno, pero también muy hermoso esa posibilidad, porque él estaba en su cocina, en su casa, tomando mate, en una ciudad que aquí es bastante del campo, ¿no? Y vos en Curitiba tomando, no, fue hermoso, fue realmente una cosa muy loca, un tipo de encuentro muy loco, pero lo logramos, sí, sí.
Hubo. También hubo seducciones, hubo de todo, hubo de todo. Todo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que podemos ir llegando al fin, ¿no? Sí, Tenemos... nosotros podríamos seguir, le tenemos que decir a la audiencia que nosotros podemos seguir toda la tarde, pero bueno, tiene que tener un tiempo esto, porque si no... Sí, también porque la persona que va a hacer los subtítulos, si quedamos como 4 o 5 horas, creo que va a ser muy difícil para ella. Exacto, exacto. Bueno, qué lindo, Gabriel, encontrarnos. Un placer muy grande y, y seguimos, ¿no? Seguimos creando estos mundos, fortaleciendo los artistas de TC, los humanos de Exacto, TC y todo. exacto. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, ojalá que esta conversa y todos los encuentros que podamos ir haciendo sean para encontrarnos presencialmente, darnos un abrazo, conocer Casa Hoffman, que vengas a Buenos Aires. eh, y bueno, como también dejar ese mensaje, ¿no? De que el Humane ETC trabaja y crea para la vida. Y la vida sigue. Amo, amo. Sí, 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 y seguir como mirando estos futuros todos que son muy lindos de exacto, juntas en el virtual, en presencial, en todo. Estaremos exacto. en todos los lugares y no van a quedar libres de nosotras. No lograrán destruirnos, no lograrán No. destruirnos, estaremos aquí por siempre. Y bueno, muchas gracias obviamente a Casa Hoffman, que nos alberga en este espacio digital. Y muchas gracias por la invitación, me encantó, amé, amé, amé. Gracias. Bueno, gracias Casa, gracias Jade, Loa, Carmen, que están ahí como siguiendo con este espacio muy importante en todas las frentes. La casa ahora está volviendo con algunas acciones presenciales, con todos los cuidados y bueno, seguimos ahí para fortaleciendo este espacio que es muy, muy importante para nosotras y gracias a todas y besitos. Besito, gracias.